invitación que nos hacen tanto a la Universidad del Valle como a la revista Colombia Médica. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y a las personas que nos están acompañando de manera virtual. En realidad, escribir artículos, yo creo que uno no termina de aprender, hay que escribir permanentemente y cada vez que uno piense que ya está listo, todavía le falta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una cosa muy global, muy general de cómo escribir artículos, de qué partes componen un artículo científico, y a medida que vayan pasando el ciclo de conferencias van a ver que vamos a introducir en cada uno de los tipos de estudio. Este tipo de cosas se debería hacer principalmente en un taller, pero obviamente lo vamos a hacer de una manera magistral. En el momento que sean las preguntas, con mucho gusto estamos aquí a responder. Entonces, ¿por qué vamos a publicar diferentes elementos para poder publicar? Uno, eso es un indicador de éxito académico, ¿sí? Si una persona quiere tener éxito en su vida profesional, en su vida académica como profesor, como conferencista, pues hay que publicar, hay que mostrar. Es mostrar su trabajo a la comunidad científica. Lo necesitamos para obtener otros tipos de trabajo, o para escalar posiciones tanto administrativas como en el ámbito académico. Nos permite estar actualizado, ¿sí? El hecho de que nosotros nos preguntemos permanentemente, que nos hagamos unas preguntas o clínicas o de investigación permanentemente y nos impulse a generar investigación, a generar un artículo científico, nos va a permitir estar actualizado. Nos amplía esa visión en el campo donde nos estemos desarrollando y nos va a permitir tener esa mente abierta siempre a un cambio, que en algunas de las oportunidades pues se nos olvida ese proceso y esto nos hace aterrizar nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos N.000 barreras de publicación y ese estímulo, nos falta ese estímulo para poder publicar. Tal vez podría faltar un mentor. En algunas ocasiones uno como estudiante o de pregrado o de posgrado, nos falta una guía, nos falta una persona ahí que nos esté chuzando para poder avanzar. Bloqueo al escribir. Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra educación desde primaria: no sabemos leer, no sabemos escribir, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a profesionales, magíster, doctorado, y no sabemos escribir, pues obviamente no nos va a interesar hacer investigación, enviar a publicar un trabajo. El exceso de trabajo, pues la investigación no es que dé mucho dinero, entonces tal vez se dedican más a su carrera profesional, a su disciplina como tal, porque igualmente hay que subsistir. Otras prioridades en la vida: la casa es una. La casa es sumamente importante y eso debe estar por encima de cualquier cosa. Sin embargo, hay que sacarle tiempo a este tipo de procesos, a las publicaciones. Que nos rechazaron en las revistas, pues claro, nos van a rechazar muchas veces, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar eso? Pues este tipo de elementos, este tipo de charlas, diferentes talleres, escribir. Podemos escoger un mentor, alguien que consideremos que está escribiendo permanentemente, que nos puede ayudar a salir adelante. Podemos aprender técnicas de escritura. Hay varios libros, hay varios artículos que nos pueden ayudar en este proceso. Escribir. Debemos sacar ese tiempo para poder hacerlo. Vamos a escoger la mejor revista relacionada con nuestro tópico de investigación, con nuestro artículo. Vamos a escuchar esos comentarios que nos hacen los revisores, así nos lo rechacen. Siempre son importantes. Considerar un rechazo como un estímulo para seguir adelante. Obviamente que a uno le da rabia, le da tristeza, tenemos todos los sentimientos ahí, pero eso es un estímulo. Entonces, para escribir, miren que ya hay unas recomendaciones de diferentes comités en el mundo. Incluso aquí no coloqué algunos
de otros comités relacionados solamente con edición científica, con edición de revistas, que también nos dan guías relacionadas con escritura de artículos. Y uno solamente se mete a alguna de ellas y nos dan esas guías para poder escribir. Fuera del ejercicio, pues también hay que seguir esas guías. Fíjense que son recomendaciones para conducir, reportar, editar y publicar nuestro trabajo académico en esas revistas científicas. Entonces, hay unas guías ya para publicar cada uno de los diferentes tipos de estudios que tenemos y ellas nos las está pidiendo cada una de las revistas a las cuales vamos a aplicar. Consort para escribir experimentos clínicos, Stroke para escribir estudios observacionales, Prisma para escribir revisiones sistemáticas y metaanálisis, STAR para métodos diagnósticos, Corec, si mal no recuerdo, es para estudios cualitativos, CARE para reportes de caso, Sample para la parte estadística, ¿sí? Entonces es relativamente simple. Uno se mete aquí, hace una lista de chequeo y así va haciendo el proceso. Spirit es para los protocolos de experimentos clínicos. Yo sé que estas diapositivas no se ven muy bien, pero es para mostrarles más o menos la lista de chequeo. Entonces, que Consort, experimentos clínicos, título y abstract. Ese artículo debe tener un título y un resumen. Entonces debe identificarse en ese título que es un experimento clínico. Entonces, si yo hice un experimento clínico, voy a escribir un experimento clínico, pues le voy a colocar el título y al final experimento clínico aleatorizado. Que el resumen debe ser estructurado, debe decirme cómo es el diseño, los métodos, los resultados, las conclusiones, el objetivo, ¿sí? Debe estar estructurado. Entonces, esa es una lista de chequeo que nos va a ayudar. Y fíjense que hay cada una de las partecitas que comprende un experimento clínico. En este caso, Prisma, que es para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces está en el título, identificar que es una revisión sistemática que también tiene el componente de metaanálisis o si los tiene ambos. El resumen, pues debe decir una pequeña reseña del antecedente, los objetivos, la parte metodológica con cada uno de los puntos de la metodología. Y cada uno de los puntos, pues ahí está bien descritos. Entonces, yo creo que esto obviamente ustedes lo conocen, pero no está de más recordarlos. ¿Qué partes componen un artículo científico? Pues hay una introducción. Esa introducción, al final, siempre debe mostrar cuál es el objetivo de ese trabajo, ¿sí? Después van los métodos. Después los resultados, a continuación la discusión, las conclusiones, las conclusiones, y hay unos elementos importantes que están pidiendo las revistas, es si hay o no conflicto de intereses, quién les dio el apoyo económico para hacer esa investigación, y estos elementos de autoría, de participación dentro de un trabajo científico son importantes. No nos vamos a meter en eso ahora, hay normas de autoría, pero bueno, son elementos importantes para la escritura de los artículos. Vamos ahora a comenzar con cada una de las partes del artículo científico. El título, ¿qué debe ser? Debe ser específico, debe ser corto, ¿sí? Hay algunas revistas que colocan específicamente el número máximo de palabras, de letras que se requieren. Listo, entonces uno está pendiente de eso. Debe ser llamativo, debe de atraer. Si yo voy a buscar en un sumario de cada una de las revistas y yo veo un título largo, un título que no me llame la atención, pues mi artículo no lo va a ver la comunidad científica, ¿sí? Sí, va a estar publicado, pero necesitamos que esos artículos también sean citados. Puede responder a la pregunta que yo me planteé, ¿sí? Las diferentes revistas tienen formas de sugerir títulos, ¿sí? Los editores están en la potestad para sugerirlos también, pero obviamente uno es el dueño de su trabajo y puede colocar un planteamiento de una pregunta o puede responder a su pregunta.
y hay algunos requisitos obligatorios, como previamente les mostré, pues, que diga que fue un experimento clínico, que diga que es un reporte de caso o que fue una revisión sistemática. Son básicamente los tres tipos de estudio que sí exigen este tipo de elementos. En algunas de las diferentes revistas que pude revisar para esta presentación, encontré un estudio al que le hicieron el análisis o las sugerencias, y me pareció interesante como para mostrárselos a ustedes. Entonces, fíjense cómo este tipo de estudios, gran parte de los ejemplos que les voy a mostrar son en inglés, porque pues es importante que también publiquemos en inglés, no solamente nos quedemos en las revistas en español, en Iberoamérica o las colombianas, sino que también la ciencia es escrita en inglés. Más del 90-95% de las revistas tenemos que hacerlo. Entonces, por ejemplo, este título, entonces la polinización o la polinización de esos cultivos expone a las abejas a los pesticidas, que puede alterar la susceptibilidad de ese intestino al patógeno tal, no se llama Serania. Entonces ellos sugieren que esto es un título descriptivo. Tal vez para mi gusto sería muy largo, ¿sí? Pero ellos sugieren que es un artículo, que es un título que es descriptivo, que es informativo, ¿sí? Y que está dando como una idea ya clara de lo que está sucediendo en ese artículo. Esa es una de las formas, ¿sí? Aquí les coloco otra forma. Eso fue uno de los artículos que hemos podido publicar. Eficacia del antibiótico profiláctico en pacientes que fueron sometidos a cistoscopia, un experimento clínico controlado, ¿sí? Algo sucinto, algo claro, y que fue un experimento clínico, ¿sí? Diferentes formas de presentar. Aquí, muchas letras, no se vayan a preocupar por eso. Fíjense este resumen de ese artículo en específico, que es un ejemplo. En esa revista no piden un resumen estructurado. Un resumen estructurado es cuando tiene un subtítulo que le dice el antecedente o el background o el objetivo. El siguiente es la metodología, el siguiente los resultados y el siguiente la conclusión. El resumen no estructurado es en el que todo está, pero y sigue un orden lógico, pero no está con unos subtítulos, exactamente. Entonces, ellos lo que sugieren es que el resumen sea informativo y sea conciso. Fíjate que hay revistas que piden 150 palabras, 250 palabras, hay otras 350. ¿Listo? Entonces dicen que sea informativo, que sea conciso, que haya una introducción que me diga cuál es ese planteamiento del problema. A veces no es necesario colocar un planteamiento del problema largo, simplemente el objetivo, no más. De ahí ellos continúan, aquí colocan un objetivo y los separan y los numeran, ¿ya? A partir de allí refieren toda la metodología. A partir de allí dicen qué fue lo que ellos encontraron. Nosotros detectamos 35 diferentes tipos de pesticidas en las muestras, ¿ya? Y aquí hay un punto interesante: utilizar la voz activa. Igual esto lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la charla, pero en general no se debe hablar en voz pasiva, ¿sí? Nosotros yo encontré, eso se debe hacer en este tipo de escritos. Los resultados concisos, claros, que es lo más relevante para el lector. Recuerden que esta es la puerta de entrada. Si ustedes no se ganan al lector con el título y con el resumen, ya de ahí para allá no van a ganarse el lector, ¿verdad? Probablemente esto es lo único, lo que el lector tiene tiempo para ver. Y la conclusión, clara, ¿sí? ¿Qué es lo más relevante de su artículo? Este es otro de los resúmenes, ¿sí? Publicado en Biomédica. Tiene una introducción clara,
Un objetivo relativamente claro, materiales y métodos, ¿sí? Se vigilaron, podrían haber colocado nosotros vigilamos, ¿sí? O diferentes formas. Los resultados, ¿sí? Nosotros encontramos una tasa de infantes malformados de tanto. Y las conclusiones, tal, concreto, ¿ya? La introducción me debe mostrar el planteamiento del problema, me debe mostrar el antecedente de esta investigación, de dónde venimos, de dónde estoy sacando yo esa pregunta de investigación, ¿sí? Debo de sacar un poco de resumen de la literatura. No es muy lógico colocar 30 referencias en la introducción, ¿sí? Si hay 30 referencias, probablemente ya eso esté muy estudiado. Entonces, no hay un número específico, no hay, pero pues alrededor de 5 o 6 podrían bastar para uno sustentar por qué está haciendo su artículo. De 1 a 4 párrafos, ¿sí? No hagan una introducción muy larga porque eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es la metodología. Bueno, todas las partes son relevantes, pero la introducción es solamente para hacerse una idea global de ustedes por qué están haciendo este trabajo y claramente expresar cuál es el objetivo del artículo. En muchas ocasiones una persona que escribe se le olvida colocar su objetivo claro, ¿sí? Debe colocarlo al final de la introducción. Entonces, este es de ese artículo que les estoy mostrando. Ellos dicen que una introducción tiene como una forma de embudo, ¿sí? Una cosa muy general, muy global al principio, tampoco hablar de la historia, de las cosas así grandes, no, algo muy enfocado a lo que ustedes están estudiando. Y a partir de allí lo van enfocando, ¿sí? Va cerrando, van mostrando un poquitico esa literatura que ya hay, dónde está el problema, para al final quedarse, entonces nuestro objetivo es tal. Este es otro de los ejemplos donde se comienza hablando de la epidemiología del cáncer de próstata. Este es un trabajo que está aceptado para publicación en la Revista de Salud Pública de México, que es relacionada con la incidencia, mortalidad y supervivencia del cáncer de próstata en Cali en un tiempo del 62 al 2011. Entonces comenzamos hablando de toda la epidemiología del cáncer en términos globales, lo fuimos centrando en Latinoamérica y a partir de allí lo fuimos centrando un poco más, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Cosas claras, puntos claros. La metodología, ¿sí? La metodología les debe dar los elementos importantes para que una persona en Tangamandapio, en la China, pueda repetir el experimento, para que pueda repetir la revisión sistemática, para que pueda describir su población, ¿verdad? Debo demostrar cuál es el tipo de estudio que estoy realizando. Debo demostrar esa pregunta pico, pues los criterios de inclusión relacionados con la pregunta pico. ¿Cuál población estoy utilizando? ¿Cuál fue la intervención que realicé? ¿Cuál es mi grupo de control o cuál es mi intervención control? ¿Cuáles fueron esos desenlaces que evalué? Si esos desenlaces en la literatura tienen definiciones muy variadas, hombre, definamos el desenlace de tal forma que uno pueda considerar, en otro puede decir, no, ese desenlace yo pienso que es diferente por esto y esto y esto, sustentado con la literatura. Entonces me da las bases para repetir un experimento. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿Cuáles fueron las fechas en las que yo incluí este tipo de pacientes? O en las revisiones sistemáticas, ¿cuáles fueron las fechas en las que se incluyeron los tipos de estudio, los diferentes estudios? ¿Cómo se aleatorizó? ¿Cómo se cegó a los participantes, al investigador, a los analistas? ¿Sí? Todos estos elementos deben estar claros en la metodología.
¿cómo hice para que hubiera una calidad en el dato? Si yo tomé el 10% de esos datos, los evalué, los corroboré con la base que yo estaba generando, todas estas cosas. ¿Cómo hice para prevenir las pérdidas? Hacer esquemas, si no es fácil escribirlo, se pueden colocar grafiquitos. Los gráficos son importantes para que esa persona no se aburra leyendo un artículo. No hay que colocar resultados aquí. Hay tendencia de las personas a escribir resultados en la parte metodológica y no es adecuado. Debo de colocar la parte ética que hice yo para proteger a esos participantes. Y pues obviamente sí ha pasado por un comité de ética, que deberían pasar todos los estudios que involucren humanos, pues colocar el registro de estos. ¿Cómo obtuve el tamaño de muestra? Para saber cuál es el poder de este tipo de estudios. La parte estadística, eso que a muchas personas les parece el ladrillo, lo hacen a un lado, pues no, debo colocarlo y hay formas de escribirlo. Y si uno no lo sabe bien, asesórese de un estadístico, sin ningún problema. No hay que darle pena preguntar cuando uno no sabe las cosas. Y los experimentos y los metaanálisis, en este momento se está pidiendo que se registre previamente. Hay diferentes puntos donde uno puede registrar experimentos clínicos, clinical trials, Central, que es la base de Cochrane, el de la Organización Mundial de la Salud, de Cuba, el de Nueva Zelanda, hay diferentes, pero que antes de iniciar el experimento esté registrado, porque cuando vayan a publicar les exigen ese número de registro. Y en las revisiones sistemáticas y metaanálisis pues está la base de datos Cochrane y de la Universidad de York, que se llama Próspero, ¿ya? No está tan arraigado en este momento como los experimentos, pero igual lo están pidiendo. Entonces es como para mostrarles una de las formas. Entonces este fue un estudio de cohortes, fue aprobado por el comité de ética de una institución. Revisamos cada una de las historias clínicas de los pacientes adultos admitidos a una unidad de cuidado intensivo de una institución en Colombia entre tal fecha y tal fecha, y bueno, toda la descripción clara y concisa de la parte metodológica para poder que otra persona la pueda repetir. Hicimos un cálculo del tamaño de muestra, encontramos 350 pacientes basado en estos criterios, ¿sí? Que otra persona pueda llegar y decir, hombre, pero ese cálculo me parece, es un número muy pequeño de pacientes, hagamos nuevamente ese cálculo de tamaño de muestra y tal vez se encuentren cosas diferentes. La parte estadística, ¿sí? ¿Qué programa utilizaron para las variables continuas? ¿Qué tipo de estadística utilizaron? Para las variables categóricas, ¿qué otras estadísticas utilizaron? ¿Qué curvas? Cada una de las cosas estadísticas debe quedar bien descrito, ¿sí? Por ejemplo, hay una forma que es colocar subtítulos y hace más fácil al lector, más llevadero para el lector ese artículo. Entonces, una parte ética, cómo seleccionamos o recolectamos estos elementos. Fíjense que son muy enfáticos en la parte de la voz activa, ¿sí? Nosotros recolectamos el polen, si yo necesito explicar el método, por qué escogí ese método, en muchas ocasiones yo tengo diferentes métodos para poder tomar una prueba, hacer un diagnóstico, una intervención, listo. Entonces yo tengo que sustentarle al lector por qué yo utilicé este método. Los subtítulos importantes para poder describir las cosas y hacer más llevadero. Y fíjense que también podemos citar
otros artículos. En revisiones sistemáticas, en la parte de metodológica, se cita mucho el manual Cochrane o los autores del manual Cochrane. Entonces, ahí yo puedo también colocar referencias y eso es importante. En este otro artículo, entonces, se consideró como referencia la población mundial seguida por SEGI y ahí está la referencia. Y eso le dice al lector, bueno, entonces yo voy a ir a ver cómo hizo SEGI para hacer ese seguimiento, ¿ya? O si el registro, por ejemplo, el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, que es una institución muy importante en nuestra ciudad y en Colombia, ya tiene estandarizados sus procesos. Entonces, por ejemplo, en ese artículo solamente colocamos la parte metodológica del centro ya ha sido publicada previamente y se coloca la referencia para no volver a escribir, y eso nos disminuye el número de palabras de un artículo. Los resultados, solamente colocar resultados en este punto, no hay que hacer análisis, no hay que discutir en este aspecto. Debemos ser específicos, debemos ser claros, vamos a colocar los resultados descriptivos, vamos a colocar los resultados analíticos de las pruebas de significancia. Usualmente colocamos una tabla 1, donde es la comparación, las dos poblaciones que estoy revisando, 2 o 3 poblaciones que estoy revisando, cuáles son las características globales de nuestra población, de la que utilizamos en ese trabajo. Usar una mezcla entre lo escrito, las tablas y las gráficas, ¿sí? Y no repetir información. Si yo ya la escribí, no la voy a colocar en una tabla o no la voy a colocar en un gráfico. Si la coloqué en una tabla, si la coloqué en un gráfico, no tengo por qué escribirla, ¿sí? Porque si no, el lector se va a aburrir, ¿ya? Y no es apropiado. Puedo también utilizar subtítulos, colocar el desenlace primario y los desenlaces secundarios, ¿sí? No maquillar resultados, ¿sí? Yo imagino que todos aquí sabemos que puede ser maquillar, ¿sí? No hay que inventárselos, no hay que tratar de que el lector quiera, le interese más el artículo mintiendo. Eso no se debe hacer, ¿sí? Eso es mala práctica. Las gráficas y las tablas deben tener nombres, deben ser comprensibles para el lector, ¿sí? Tenemos también una charla posteriormente de gráficas, de tablas, ¿sí? Que es bastante importante, es un proceso que se ha vivido en Colombia Médica importante y que esa experiencia se la van a transmitir también. Se pueden hacer diagramas, ese usualmente es la figura 1. En los experimentos clínicos, en los metaanálisis, se coloca este tipo de... Bueno, no se ve muy bien, pero es como para mostrarles cómo el consort para experimentos clínicos me sugiere una forma de presentación de esos pacientes, de cómo hice el seguimiento de esos pacientes. Entonces, tengo un grupo de pacientes que fueron candidatos a, fueron otro grupo de pacientes que los aleatoricé, después los pasé para un lado para el otro, les hice un seguimiento a un grupo al otro y se incluyeron en el análisis un grupo y otro. Y fíjense que en cada uno de los recuadros ellos se pueden perder, se pueden salir del análisis, ¿sí? Y eso es lo que pasa en la vida real en investigación. En las revisiones sistemáticas, ¿cuántos estudios identifiqué por la búsqueda de la literatura en las bases de datos? ¿Cuántos a través de otras fuentes? ¿Sí? ¿Cuántos me quedaron después de que removí los duplicados? ¿Cuántos finalmente le hice la evaluación? ¿Cuántos títulos completos, cuántos artículos completos les hice la evaluación? Y finalmente, ¿cuántos de esos los pude incluir en la síntesis cualitativa? ¿Cuántos de esos los pude incluir en una síntesis cuantitativa o metaanálisis? Entonces, estas son usualmente las tablas, las gráficas
número 1. Eso es para mostrarles también los resultados escritos, ¿sí? Unas cosas muy claras, muy concisas, y se describe entre paréntesis que va hacia la tabla 1. Esa tabla posteriormente uno la puede encontrar en el texto. Y estos por lo menos, estos autores por lo menos colocan la prueba estadística que utilizaron en esa tabla 1, ¿sí? Tal vez para comparar ambos grupos, pero lo refieren allí con su valor de significancia. Imagino que por acá debe estar el intervalo de confianza o en la tabla 1. Y entre paréntesis lo que sugieren es el valor estadístico, ¿sí? Y aquí ellos lo colocan muy claramente. Esta primera parte es el promedio y esta es la desviación estándar. Recuerden que hay unas formas claras para describir la parte estadística. Los resultados se colocan, los resultados son muy claros, no se discute nada en este punto. Entonces, ¿qué se encontró? La figura, la prueba, el chi cuadrado, el valor de P, todas las cosas muy claras aquí, y después es que vamos a discutir. Eso es algún ejemplo muy sucinto de las tablas, ¿sí? Una de las formas de hacer tablas, ellos por ejemplo sugieren para mayor facilidad colocar barras, filas grises y blancas alternadas. Sugieren que la información se lea de izquierda a derecha. Fíjense que tiene el nombre de la tabla, el título de la tabla, debería tener el N, en general se les debe pedir que coloquen el N, y si yo voy a colocar alguna abreviatura o si yo quiero adicionarle una información, se le puede colocar en la parte de abajo. Como les digo, va a haber otra charla importante también para mostrarles la experiencia de cómo hacer gráficos, cómo hacer tablas. Fíjense que aquí colocan la figura, el nombre de la gráfica y me muestran qué significa la T, qué significa el A, qué significa el B, y me muestran la prueba de significancia comparando una barra con la otra, comparando una barra con la otra, ¿sí? Todas las cosas deben de quedar claras de tal forma que todos podamos interpretarlas. En este, por ejemplo, solamente un elemento escrito donde me dice el valor de esa correlación con su prueba de significancia, pero algo muy claro, muy sucinto. La discusión inicia con un resumen de los principales hallazgos, ¿sí? En la parte de resultados yo he colocado todo lo más extenso posible, pero claro, aquí solamente coloco lo principal, los puntos importantes que me describan ese desenlace primario, ese desenlace secundario, para poder que el lector vuelva y entre en la onda, ¿ya? Tratar de no repetir esa información, ¿sí? Debo responder a esa pregunta inicial que yo me planteé y debo correlacionar mis hallazgos con esa literatura que ya hay disponible. No tengo que llenar de literatura, meterle 50, 100, 200 referencias, no es necesario. Es lo más relevante, los artículos más importantes. Por eso nosotros también hacemos ejercicios de lectura crítica, de tal forma que no coloquemos todo allí. ¿Y son consistentes nuestros hallazgos con lo de la literatura o estoy encontrando cosas nuevas? Plantear hipótesis, ¿por qué estoy encontrando cosas nuevas? ¿O por qué es simplemente igualito? Debo describir cuáles son las fortalezas de mi estudio y, muy importante, describir qué me limita. Y eso es sinceridad de parte de uno como investigador. ¿Qué me está limitando mis hallazgos? Y el lector
va a felicitar a esa persona que está diciendo, vea, mi trabajo sí fue bueno, sí lo publicaron, pero me fallan esto y esto. Y otro punto relevante de una discusión es, bueno, y a partir de aquí, ¿qué? Ya se acabó, ya solucioné el problema, ¿qué hay de aquí para allá? ¿Sí? Plantearse otros elementos importantes. ¿Sí? Igual esto es como para mostrarles los resultados de este estudio, y aquí se describen claramente, pero sin colocar específicamente los numeritos, los intervalos de confianza, los valores de P, porque eso sería repetir la información. ¿Sí? En algunas ocasiones es necesario hacerlo, pero no trata de no hacerlo. Sugieren que esa discusión sea significativa, que no solamente sea repetirlo, ¿sí? Y posteriormente ya debo analizar las cosas. ¿Sí? Entonces, decir esas limitaciones, y hay diferentes formas de escribir. En español y en inglés hay diferentes formas de escribir. Obviamente uno no está escribiendo todo el tiempo, entonces necesita que haya una corrección de estilo en español, que haya una corrección de estilo en inglés. Hay personas que escriben, que trabajan corrigiendo, que trabajan editando. Esas personas deben de tener el conocimiento del lenguaje más el conocimiento del área que van a editar. La conclusión hay algunas revistas que me la colocan al final de la discusión sin un subtítulo, y hay otras que sí se le coloca claramente conclusión. ¿Listo? Independiente de lo que sea, hay que concluir. ¿Sí? Solo lo que encontró en su estudio, no interpretación, no ir más allá, no hacer una conclusión de varios párrafos. Es una cosa sucinta, clara, y debe haber coherencia entre el título, el objetivo, los métodos, los resultados. Usualmente van entre 1 a 3 hallazgos dependiendo del tipo de estudio que ustedes hayan realizado. ¿Sí? Por ejemplo, de nefrolitotomía percutánea, una conclusión muy clara, y dice se necesitan más estudios, como muchos de los artículos que estamos publicando. En el manejo de referencias, yo por lo menos estaba acostumbrado a hacer las cosas manualitas, entonces cada vez que iba a mandar a publicar un artículo me decían no, ya no son normas Vancouver, ya son normas APA, entonces me tocaba volver a pasar todas las cositas. Que se lo enviaba a un amigo y me decía no, mete esta referencia. Entonces me tocaba volver a hacer manualitas las cositas. Pues hay gestores de referencia. Aquí solamente les coloco uno, Mendeley. Es gratis, es fácil de manejar, es bueno. Le estoy haciendo propaganda, no me pagan. Hay diferentes, EndNote, hay muchísimos. El caso es que utilicen un manejador, un gestor de referencias, que es importante para poder hacer este tipo de cosas. Es que es tan simple. En alguna ocasión envié un artículo y me dijeron no, es que lo tiene que cambiar a normas Harvard. No, solamente uno le hunde un botoncito y él solito te cambia todas las referencias en el estilo que ellos están pidiendo. Entonces, ¿qué fallas después de ver este proceso de cuáles son los puntos de un artículo científico? Entonces, ¿qué fallas uno puede tener aquí? Pues, que haya colocado un objetivo un poco claro. Ustedes van a ver que algunas de estas cosas son ya relacionadas con procesos de investigación y otras son relacionadas con la publicación, porque es que esto hace parte de todo el proceso de investigación que yo he llevado. Que el objetivo sea poco claro, que tenga un tamaño de muestra insuficiente, que use inapropiadamente la estadística. Cuando ustedes mandan a publicar un artículo, en muchas ocasiones se requiere que el estadístico de apoyo dé un concepto acerca del artículo. Entonces, si lo he utilizado de una forma inapropiada, pues esos resultados no van a ser
adecuados. El uso inapropiado de bases de datos, de las referencias que tengo, cuando vamos a intentar publicar en inglés, ¿sí? Obviamente no somos nativos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una persona que sepa inglés y que sepa inglés técnico y que esté certificado para eso. En algunas ocasiones las revistas me piden un certificado de la entidad que hizo esta traducción. Que las conclusiones sean inapropiadas, que yo tuve un título adecuado, un objetivo claro, una metodología buena, unos resultados claros. Lo discutí, pero al final concluí inadecuadamente. ¿Sí? Y eso es otro de los motivos de rechazo. Que yo mande un artículo a una revista inapropiada, que quiera vender resultados secundarios. ¿Sí? No significa que los resultados secundarios sean malos, significa que se plantearon de forma secundaria y todas las cosas estuvieron diseñadas para el objetivo primario, para el desenlace primario, y que yo no lea la instrucción para los autores. Inmediatamente, si yo envío un trabajo y no seguí la norma para los autores de esa revista, inmediatamente me lo van a devolver. No falsifiquen resultados, no los fabriquen, no se los inventen, eso es mala práctica. No plagien, ¿sí? No traten de robarle el trabajo al otro que no es adecuado, ni como persona ni como investigador. No traten de publicar varias veces, no violen protocolos de investigación, ojo con las normas de autoría, no den autoría porque sí. Igual hay normas claras de esto, por no declarar conflictos de intereses, ¿sí? No significa que uno vaya a ver, este trabajo tenía un medicamento de Glaxo, el doctor René García ha sido speaker de Glaxo. No, yo estoy declarando que en algún momento yo trabajé con Glaxo, pero mi trabajo cumplió con los requisitos adecuados de buena práctica. Entonces, después de que yo ya tengo claro todos los elementos de mi artículo científico, yo quiero editar el artículo. Y esto, como les dije al principio, esto es escribir y escribir y escribir. Pero algunos de los tips que aparecen en una de las lecturas que hice para la charla es: utilice la voz activa, ¿sí? En lugar de un incremento en el apetito fue manifestado por las ratas y se midió, y un incremento en el peso corporal fue medido, pues las ratas comieron más y ganaron peso. Más sucinto, más claro, y ese es el lenguaje en ciencia, ¿sí? En español estamos acostumbrados a adornar las cosas. En ciencia no deberíamos hacer este tipo de cosas. En primera persona, no colocar está pensado o he pensado, ¿sí? O las muestras fueron analizadas. No, yo pienso que yo analicé las muestras, ¿no? Las muestras, sí, yo analicé las muestras. ¿Listo? Utilizar verbos en lugar de algunos elementos abstractos, ¿sí? En lugar de colocar se tomó en consideración, no, se consideró o se considera, o yo consideré, o yo considero, ¿sí? Pero tratar de utilizar verbos. Y sugieren estos artículos tratar de no utilizar el verbo to be o el verbo ser o estar tan frecuentemente. En lugar de la enzima se encontró que fuera un agente activo en el proceso. Entonces, la enzima catalizó. Algo muy claro, muy sucinto. Utilizar palabras cortas, frases sencillas, oraciones, frases cortas. Utilicen el corrector de ortografía, pero recuerden que eso lo hace una máquina. O sea que ustedes tienen que revisar claramente cada uno de los elementos. No usar comas, no usar
signos de puntuación innecesarios. Lea cuidadosamente, tómese el tiempo, respire profundo. No hay afán. No hay afán porque es su trabajo el que va a ir publicado y ustedes van a intentar que sea publicado en la mejor revista. Algo que les dije al principio, cuando ustedes piensen que ya está listo, significa que aún le falta. Envíeselo a un colega, no a su mejor amigo. Su mejor amigo siempre le va a decir que está bien, que está perfecto. Yo tengo un amigo que siempre me lo destroza, pero es un amigo. Envíeselo a un colega. Y recuerden que hay personas que trabajan con esto. Hay correctores de estilo tanto en español como en inglés. En muchas ocasiones uno escribe tal y como piensa y nuestra redacción no siempre. Entonces hay personas que están encargadas de ese proceso. Y bueno, después de ir en todo este proceso de alguna normatividad, de algunos elementos claros del artículo científico, algunos tips o pequeñas estrategias de edición, vamos a concluir. Pues hay que escribir y enviar a publicar. ¿Sí? Y cuando se envíe un primer artículo a publicar, ustedes después de un tiempo quieren volverlo a leer, quieren ver toda la cantidad de errores que cometieron. Y eso les debe dar el estímulo para ese siguiente artículo escribirlo mejor y seguir escribiendo. Hay guías y normas para la escritura de artículos científicos y hay que seguirlas porque en el mundo se está haciendo de esa forma. Entonces tenemos que pegarnos en esta tendencia. Hay que escoger la revista, hay que leer los requisitos, hay que ver cuál es el enfoque de la revista. ¿Sí? Hay que aceptar esos rechazos, hay que aprender y hay que someter nuevamente. Va a haber alguna revista que nos va a aceptar nuestro trabajo. Y siempre nuestro trabajo es importante. Solamente que hay que mejorar la forma de expresar estos elementos. Y cuando sale publicado, pues ustedes van a ver ese esfuerzo que ya se hizo una realidad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo andamos de financiación para investigación aquí en Colombia? Hay dinero, Colciencias tiene, las universidades tienen, que aún falta, sí, falta muchísimo. ¿Sí? ¿Para qué áreas? Hay dinero, ¿qué áreas? Todo en ciencia y tecnología hay muchísimo, ¿sí? De pronto está muy limitado en educación, en sociología, ¿sí? En algunas donde la mayor probabilidad es que hagan investigación cualitativa, está un poco limitado, no significa que no haya. ¿Sí? En este momento hay dinero, hay diferentes convocatorias. El problema es que tal vez uno no las busca, no sabe dónde están. Hay que aplicar a todas esas. Y no solamente Colombia, ¿sí? Hay en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Me acaban de hacer una pregunta por la videoconferencia. El doctor Álvaro Muriel de Medellín nos pregunta: personalmente escribo y autoedito el artículo, pero cuando es de enviar el trabajo me cuesta dificultad de elegir la mejor revista a la cual debo someter el artículo. ¿Hay un listado preexistente al cual puedo acceder o cómo podría realizar esta elección? Una excelente pregunta. Hay diferentes bases de datos, hay diferentes formas de clasificación. Una de las más utilizadas
en el mundo es Scopus, clasifica las revistas por cuartiles y bueno, uno podría llegar a tomar este listado de revistas basado en el área, la disciplina en la que está el doctor, ir desde el primer cuartil hasta el cuarto cuartil, identificando la revista, mirando las normas e intentando publicar.